Vamos a abrir la Biblia en 1 de Timoteo capítulo 4. Ahí aparece una profecía, una de las tantas acerca del tiempo del fin. 1 de Timoteo capítulo 4. Ustedes saben que antes de la venida de Jesús van a haber muchas señales de que estamos cerca del tiempo del fin. De hecho, estamos en el tiempo del fin desde 1844 en adelante, mientras Jesús está intercediendo por nosotros, por nuestros pecados en el santuario del cielo. Sabemos que en algún momento va a salir de ahí y va a venir a buscarnos. No tenemos fecha, pero sí sabemos que estamos en el tiempo del fin. En algún momento Jesús va a salir de allá y va a venir. Pero antes tienen que ocurrir ciertos sucesos, y entre ellos va a ocurrir este que vamos a leer acá. 1 de Timoteo 4, versículo 1, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, ahí nos sitúa en el tiempo, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Este fue el versículo que me llevó a preparar este tema. Y ustedes pueden ver ahí el título: algunos apostatarán de la fe. La pregunta es, ¿seré yo? Porque la Biblia dice que en el último tiempo el enemigo de Dios tratará de engañar, si fuere posible aún, a los escogidos. Y Apocalipsis 12, versículo 9, dice que el diablo engaña al mundo entero. Por lo tanto, yo no estoy fuera de ese engaño. Y yo debo estar preparado, tener mis principios firmes en la palabra de Dios para no ser engañado y para no apostatar. ¿Y qué significa ser apóstata? Apóstata es alguien que abandona su fe. Es decir, soy adventista del séptimo día, por alguna razón decido dejar de serlo. Eso es ser apóstata. Entonces la pregunta es, en base al versículo que dice que algunos van a abandonar su fe, la pregunta es, ¿seré yo? O mejor dicho, podríamos decir, ¿cómo hago para no ser yo? Porque la Biblia dice que el que piensa estar firme, mire que no caiga. 1 Corintios 10, 12. Por lo tanto, el tema de hoy tiene la intención de motivarte a que no seas partícipe de esa gran apostasía que va a ocurrir en un momento de la historia y que está profetizada. Pero que con claridad la Biblia nos está diciendo ahí que va a ser esta apostasía por escuchar a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y uno dice, pero pastor, ¿cómo es posible eso? Si yo no conozco ni demonios, ni espíritus, ni vi nada, ni tampoco voy a ser tan sonso en dejarme engañar por un espíritu. Es que acá justamente está la cuestión. Es la astucia del enemigo que va a hacer que caigamos en sus trampas, y es por eso que nosotros tenemos que estar preparados. Y vamos a tratar de explicar cómo no caer en esas trampas y cómo podemos sacar una lección de esto a través de las dos vertientes que te comenté. Sobre la doctrina del estado de los muertos y sobre el tema de forjar o transformar nuestro carácter semejante al de Jesús. Mirá, esta cita está en el Conflicto de los Siglos y me voy a bajar. Ahí prendió. Hola, ahí está, se escucha, ¿no? Me gusta estar más cerca porque estamos muy lejos. Esta cita está en el libro El Conflicto de los Siglos. Libro que les recomiendo si todavía no lo leíste. Y si lo leíste, volvélo a leer. Yo lo leí 3 veces ya. Y cada vez que lo leo encuentro cosas que se me pasaron por alto en la vez anterior. Y en los últimos capítulos aparece esta cita. En el contexto del tiempo del fin. Merced a los 2 errores capitales, ¿cuáles son? El de la inmortalidad del alma y el de la santidad del domingo. Gracias. Dice que el enemigo va a prender a los hombres en sus redes. Acá no dice a los adventistas, a los católicos, a los hombres en general, o sea, al ser humano. Mientras aquel, forma la base del espiritismo, el de la santidad del domingo, crea un lazo de simpatía con Roma. Hoy no vamos a hablar de la santidad del domingo, vamos a hablar de como te mencioné antes. Tema que si yo te preguntara en esta tarde algunas cositas, yo sé que muchos las tendrían claras.
Pero me llevé varias sorpresas en estos años como pastor. Este es el 9º año que estoy trabajando como pastor para Dios y la iglesia. En estos 9 años de trabajo me llevé sorpresas donde hermanos que yo creía que estaban seguros en este tema tenían ciertas dudas. Y entonces eso me motivó a preparar el tema. Fíjense lo siguiente, vamos a ver un poco qué es lo que dice Dios en relación a qué es la muerte y por qué morimos. Si tuviéramos que dar una explicación sencilla, según la Biblia, tenemos que decir, la vida es, Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló aliento de vida en su nariz. La muerte sería el proceso inverso, como ustedes están leyendo acá abajo. ¿Sí? Eso sería la muerte, el proceso inverso a la vida, como para mencionarlo de una forma simple. Lo interesante de esto es que tenemos que entender qué es la muerte y por qué morimos, y la Biblia nos menciona, primero, que la paga del pecado es muerte. Segundo, que la muerte ingresa por medio del pecado. Es decir, el pecado fue el primero que ingresó en este mundo y atrás del pecado se coló la muerte. Y ahora la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero también la Biblia dice que la muerte es un enemigo. Y este enemigo va a ser el último en ser destruido. Por lo tanto, esto nos muestra que la muerte nunca estuvo en los planes de Dios. Porque Dios no es el Dios de la muerte, es el Dios de la vida. ¿Amén? Dios es el Dios de la vida. Y cuando Dios creó este mundo y te creó a vos y a mí, nunca pensó en la muerte. Cuando lo creó a Adán y Eva, los creó para ser eternos. De hecho, Eclesiastés 3:11 dice que Dios colocó eternidad en nuestro corazón. Por eso nos cuesta tanto entender este tema o aceptar la muerte. Cuando uno pierde un ser querido, ¿es fácil aceptar esa partida? ¿Es fácil decir, ya no está más esa persona y no extrañarlo? No está en nosotros, no está en nuestro ADN la muerte. Se coló, es un enemigo. Eso es lo que la Biblia nos enseña. También es interesante cuando nosotros pensamos en el tema de la muerte con respecto a la cultura que tenemos, por lo menos en el mundo en general, pero por lo menos en nuestro país. ¿Qué es lo que nosotros nos enseñan o culturalmente qué sabemos cuando se habla de la muerte? Una persona, por ejemplo, que no sabe nada de la Biblia. Bueno, nos han dicho que cuando nos morimos, si fuimos buenos vamos al cielo y si fuimos malos nos vamos al infierno. Y algunos quedan en el purgatorio o en el limbo, ¿no? Cosas que nos han enseñado. También la creencia de la reencarnación. Esto viene ya del lado del budismo, por ejemplo, ¿no? Acá tal vez no es tan fuerte en algunas partes, pero como en Argentina lo que es los budistas se han incrementado bastante, hay mucha gente actualmente que cree en la reencarnación. Es decir, me muero y puedo reencarnar en una persona, en un animal, en un árbol, ¿sí? Entonces nunca muero, como que nunca es inmortalidad, pero reencarnándome. Y después hay otras creencias que son estas, que ustedes saben que en Argentina el 1 de noviembre se celebra el Día de los Muertos, ¿no? El 31 de octubre se celebra el Halloween, que acá con el Halloween me llevé un par de sorpresas el año pasado y me preocupó mucho cuando vi familias de nuestra iglesia posteando fotos en las redes sociales, vestidos de brujitas, y lo digo así porque parece tan sutil, ¿no? Brujitas, fantasmitas y muertitos, con sus hijitos. Y yo dije, acá hay algo que no está claro. No estoy hablando de la gente del distrito anterior, ¿está bien? Hermanos de nuestra iglesia. La creencia de que hay que llevar flores al cementerio. Yo vengo de una familia de esa creencia, muy fuerte la creencia. Todos los años hay que ir en la fecha que murió, ¿no? Ir y llevar las flores. Limpiar el nicho. Mi mamá, me acuerdo, íbamos cuando éramos chiquitos, nos llevaban al cementerio y para nosotros era una diversión ir al cementerio. Y un día encontré una tumba abierta y vi un cadáver por primera vez. Horrible. Pero bueno, era la costumbre de ir allá. ¿A qué? No sé, pero se iba, a limpiar. Porque el muerto nunca se enteraba. La creencia es que nos cuidan desde el cielo, ¿no? Portate bien porque el abuelo te está mirando del cielo. Por ejemplo. La creencia de que podemos comunicarnos con ellos, acá ingresan la parte de los medios, espiritistas, ¿no? Y demás, que si quieren algún día tengo un seminario que lo compartimos con un amigo que es anciano de iglesia, que
quedamos una sociedad de jóvenes con respecto a esto y algún día la podemos compartir bien con lujo y detalle. Y por último, esta la agregué hace poco. Me llamó la atención la cantidad de hermanos de nuestra iglesia que en sus redes sociales le hablan a los muertos. Y parece tan insignificante. Pero este tema es tan delicado, gente, porque está ligado a los sentimientos. Y cuando los sentimientos están de por medio, hay que tener cuidado. Porque hay alguien que se puede aprovechar de tus sentimientos. Por eso no tenés que permitir que tus sentimientos sean más fuertes que tus principios. Y tus principios tienen que estar basados en la palabra de ¿quién? En la palabra de Dios. Una hermana, me acuerdo, posteó una foto de una persona que había fallecido, muy querida ella. Entonces ponía la foto de la persona muerta y abajo decía: querida amiga, cuánto te extraño. Cuánto necesito hablar con vos. Deseo que el día que Jesús venga podamos reencontrarnos. Y le hablaba a la persona, ¿no? Entonces la llamé a hablar un día y con mucho cariño traté de explicarle por qué eso no era bueno. Porque estamos dando un doble mensaje. Porque si nosotros como iglesia adventista decimos que los muertos nada saben, ¿por qué le hablo por las redes sociales? Ahora, distinto sería, la hermana de paso me agradeció, dice, la verdad que no lo había visto así, pastor. Uno lo hace desde el corazón. Sí, te entiendo, le digo. Pero esto es un doble mensaje. Digo, distinto sería lo siguiente, porque no hay problema en postear fotos de personas que uno quiere que tal vez fallecieron. El tema está en cómo digo lo que digo. Si yo pusiera la foto, por ejemplo, de mi abuela que ya falleció hace 6 años, pongo la foto y en vez de hablarle a ella digo, hace 8 años mi abuela falleció y ella partió al descanso con la esperanza de que cuando Jesús vuelva va a resucitar. ¿Es distinto o no es distinto? Ya no le hablo al muerto, le estoy hablando a los que me escuchan predicando a través del testimonio de mi abuela. Porque la Biblia dice en Apocalipsis que cuando alguien muere, sus obras con ellos siguen. Entonces yo aprovecho esas obras, esos testimonios. ¿Sí? Por eso guarda con esto, gente, porque a veces sin querer damos un doble discurso. Y entonces en base a estas preocupaciones y estas creencias fue que el tema este sermón fue tomando más forma. Y ahora encontramos, por ejemplo, en la Biblia que dice Dios que cuando uno va al descanso, dice, te diriges al sepulcro. Y Dios nos dice que cuando morimos, solamente después quedan 2 cosas. O resucitás para vida o resucitás para condenación. Estos versículos nos muestran que no vamos ni al cielo ni al infierno ni nos reencarnamos, sino que quedamos en el sepulcro y un día vamos a resucitar. Y yo quisiera, si me toca pasar al descanso, resucitar para vida. Porque eso es el objetivo que queremos perseguir, la vida eterna. Mirá lo que dice la palabra de Dios más adelante. Este es el famoso versículo de que los muertos no saben nada. No tienen recompensa, su memoria es puesta en olvido, ya no tienen parte en este mundo. Cuando Jesús habló de la muerte, la comparó con un sueño, hablando de Lázaro. Dice, nuestro amigo Lázaro duerme. Mira, casualmente que Erika no nos pusimos de acuerdo, ¿no? Habló del tema de Lázaro. Y los discípulos no entendían esto de la muerte con el sueño. Entonces se confundieron, pero dice Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, porque Jesús compara la muerte con un sueño. Por eso entendemos por la Biblia que los muertos no saben nada, no me pueden escuchar y la muerte es como dormir. La pregunta es, ¿por qué la muerte es como dormir? Entonces muchas personas dicen, porque es un estado de inconsciencia. Sí, pero yo creo que hay un poquito más. Y creo que Dios compara la muerte con un sueño, porque para Dios es tan fácil resucitar a una persona como despertar a alguien que está durmiendo. Repito, para Dios es tan fácil resucitar a una persona como despertar a alguien que está durmiendo. ¿Cómo despertás a alguien que está durmiendo? Bueno, no vamos a entrar en esa porque algunos son bastante brutos para despertar y algunos son bastante duros para despertarse. Nosotros ahora que tenemos la bebé hace... Mi esposa primero y yo después. La mujer tiene ese instinto, ¿sí o no? Pero así como vos te despertás tan fácil de un sueño, para Dios es tan fácil resucitarte. Porque Dios es el Dios de la vida. Mirá lo que dice esta cita. Para el creyente, para vos y para mí, para el creyente, la muerte es asunto trivial, o sea, sin importancia. Cristo habla de ella como si fuera de poca importancia. Para el cristiano, para vos, para mí,
La muerte es tan solo un sueño, un momento de silencio y tinieblas. ¿Es eso la muerte para vos? ¿O le tenés miedo? ¿O te preocupa? La Biblia dice, hermanos, hablando de la muerte, dice, no quiero que ignoréis acerca de los que duermen como aquellos que no tienen esperanza. 1 Tesalonicenses 4:13. ¿Estaré hablando esta mañana para alguien que tiene miedo a este tema? ¿Estaré hablando para alguien que no tiene esperanza? Yo espero que este sermón sea de bendición para vos. Te mostré este versículo al principio, ¿te acordás? Cuando vimos que era la muerte, dijimos era el proceso inverso, ¿no? La vida, proceso inverso a la vida. La vida, Dios forma del polvo al hombre, sopla aliento, y el proceso inverso, la muerte es esto. Pero acá nos encontramos con un aparente problema. Versículo que utilizamos mucho para enseñar la Biblia y que a veces hasta a nosotros mismos nos cuesta explicarlo. Porque acabamos de decir que los muertos nada saben, que no existe reencarnación, que no vamos al cielo, que no vamos al infierno, etcétera, etcétera, todo lo que explicamos antes. Pero el texto dice que el espíritu vuelve a Dios. Y me dijo una persona, pastor, entonces hay un espíritu. No, le digo, no hay un espíritu. ¿Cómo que no? Dice, si el espíritu, dice ahí, el espíritu vuelve a Dios. Y vieron tipo la película Ghost, La sombra del amor, que sale el fantasmita, ¿no? O Casper. No sé si habrán visto, se hace un par de años, ¿no? Pero en los dibujitos suele pasar, sale como el humito, el fantasmita. Así, mucha gente cree que es eso, ¿no? Entonces dice, vos salís, dice, tu cuerpo queda acá, tu alma sale y vas y volvés a Dios. Bueno, pero entonces estás al lado de Dios. No estás al lado de Dios. Es como que vuelve. ¿Cómo como que vuelve? Y empezamos a enredarnos. Entonces una persona dijo, no, ¿sabe qué pasa? Dice, como Dios sopló aliento de vida y eso es la vida, dice, la muerte es esto. Me dijo, ¿no? Dios da la vida y Dios la devuelve. Dice, así explico este versículo, pastor. Digo, vamos a estar en problema. Entonces es como que nos enredamos un poquito. Por eso la pregunta, entonces, ¿qué es lo que vuelve a Dios? Y eso es lo que quiero que podamos profundizar un poquito. Miren estos versículos. 3 profetas distintos, ¿sí? Malaquías, David y Nehemías. 3 profetas distintos en épocas distintas. Dirigidos, por supuesto, por el mismo Dios. Entonces los que temían a Jehová, noten que es un grupo específico, los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero y Jehová escuchó y oyó y fue escrito el libro de memoria, o alguna versión dice memorial, delante de él. ¿Para quién dice el texto? Para los que temen a Jehová. De vuelta resalta el del principio. Y para los que piensan en su nombre. O sea, es un grupo específico acá. No es para el que no le importa nada de Dios. Ese libro de memoria está para los que temen a Dios y piensan en su nombre. David dice, mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. Redoma es una vasija, como para servir el agua, ¿no? Una jarra. Dice, ¿no están ellas en tu libro? ¿No? Las huidas, ¿se acuerdan que David huía de Saúl, ¿no? Y él era fiel a Dios en ese camino. Bueno, mis huidas tú has contado, dice, mis lágrimas, los salmos que escribió David con lágrimas. Yo me imagino a David escribiendo y las lágrimas cayendo en el papel, ¿no es cierto? De tanta tristeza y angustia, y porque pensar que Saúl, que fue como un papá, no me entiende y me quiere matar. Y Nehemías dice, acuérdate de mí, oh Dios, con respecto a esto, y no borres las bondades que hice por la casa de Dios y por sus servicios. Acá nos está hablando que Dios lleva un registro de las cosas que hacen aquellos que temen, que lo temen, o sea, que lo reverencian, que le son fiel significa. Y ese libro donde Dios lo registra se lo llama libro de memoria. Apocalipsis nos habla del libro de la vida y el libro de la muerte, ¿sí o no? Bueno, acá tenemos un tercer libro, el libro de memoria o memorial, puede decirle alguna versión. Y noten, el espíritu de profecía, ampliando, por ejemplo, el versículo primero, el de Malaquías, dice, delante de Dios está escrito un libro de memoria en el cual quedan consignadas las buenas obras de los que temen a Jehová y de los que piensan en su nombre. Y noten el detalle, sus palabras de fe, sus actos de amor están registrados en el cielo. En el libro de memoria de Dios, todo acto de justicia está inmortalizado, toda tentación resistida, todo pecado vencido.
toda palabra de tierna compasión, están fielmente consignados y apuntados también todo acto de sacrificio, todo padecimiento y todo pesar sufridos por causa de Cristo. ¿Resististe alguna tentación esta semana? Está registrada en el libro de memoria. ¿Hiciste un acto de bondad? Dios lo registró en el libro de memoria. Amén. Fíjense al detalle que Dios trabaja por nosotros y para nosotros. Miren lo que dice esta otra. Libro que les recomiendo, hermanos, del Espíritu de Profecía. Yo descubrí este libro varios años después de estar en la iglesia. Todavía no lo terminé. Me faltan creo que 2 capítulos. Y en una de las iglesias del distrito anterior lo utilizamos para el culto de oración. Espectacular. Creo que tiene 20 capítulos, si no me equivoco. El dador de la vida, o sea, Dios, reunirá en la primera resurrección a su posesión comprada. Y hasta que llegue esa hora triunfante, cuando resuene la última trompeta y el inmenso ejército surja para victoria eterna, o sea, hasta que llegue ese momento de la resurrección, cada santo que duerme, repito, cada santo, cada persona que murió con la esperanza en Cristo, será, ¿qué dice la cita? Conservado con seguridad, y dice más, y será guardado como una joya preciosa a la que Dios conoce por nombre. Te pregunto, ¿a dónde vas a ser conservado? ¿En dónde vas a ser guardado? En el libro de memoria de Dios. Ahí está el registro de quiénes somos. Ahí está el registro de cada uno de nosotros, de todas las cosas que hemos hecho. Como decía la cita anterior, quedan consignadas las buenas obras, todas las buenas cosas que vos hiciste por querer parecerte a Jesús, todas las cosas que vos hiciste para perfeccionarte en este mundo, para seguir a Dios, quedan registradas en el libro de memoria de Dios. ¿Y querés profundizar aún más? Mirá, de vuelta al libro que te comenté recién. Acá vamos a descubrir qué significa esto de lo que vuelve a Dios. Nuestra identidad personal, o sea, quiénes somos, quedará conservada en la resurrección, aunque no sean las mismas partículas de materia ni la misma sustancia material que fue a la tumba. Es decir, la materia que nosotros tenemos ahora, carne, es mortal y corruptible, dice 1 Corintios 15, ¿sí o no? Por eso envejecemos. Cuando llegamos a José Cepaz, a los 3 meses de estar ahí me salieron 5 canas. Entonces yo en broma le decía a los hermanos, esas canas tienen nombre y apellido. Hay acá y una por acá. Y me miré al espejo y cuando me vi las canas, con 27 años en ese momento, dije, qué cortita que es la juventud. Esto es todo. A veces uno piensa, ¿no? Pero lamentablemente por el pecado y por haber ingresado a este enemigo llamado muerte, envejecemos. Se mueren las células, perdemos pigmentación y se envejece. Pero ese nunca fue el plan de Dios. Entonces, cuando Jesús regrese, la Biblia dice que seremos transformados en un abrir. ¿Qué pasó? Fui transformado. Esto corruptible se va a vestir de incorrupción y esto mortal se va a vestir de inmortalidad. Por eso, aunque no sean las mismas partículas de materia ni la misma sustancia material que fue a la tumba, el espíritu, es decir, el carácter del hombre vuelve ¿a quién? A Dios para ser preservado allí. Se develó el misterio. Cuando Eclesiastés 12:7 dice, el polvo vuelve a la tierra como era, la materia, y el espíritu vuelve a Dios, según los versículos de Malaquías, Salmos, Nehemías y estas citas, podemos decir que ese espíritu que vuelve a Dios no es un fantasma, sino es el carácter del hombre. ¿Y dónde queda registrado el carácter? En el libro de memoria de Dios. Podríamos decir, son nuestras memorias. Son las cosas que están ahí, es quién fui si pasé al descanso o quién soy si estoy vivo cuando venga Cristo. Porque nosotros somos
nuestra memoria. ¿Sabías eso? Nosotros somos nuestra memoria. ¿Por qué, pastor? Porque cuando vos nacés, cuando nacemos, nos van enseñando, vamos aprendiendo y vamos formando nuestra personalidad. Y todo eso queda grabado en nuestra cabeza. Si una persona le borran la memoria, deja de ser quien fue. Y hay una enfermedad que afecta a la memoria. ¿Cómo se llama? ¿Qué pasa con la persona que tiene Alzheimer? ¿Se olvida quién es? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? ¿Vos quién sos? Le dicen a los hijos. Qué triste que es eso, ¿no? Me ha tocado atender personas con esa enfermedad tan fea. Y claro, como el pastor los va a visitar, es un momento a veces de mucho estímulo. Y en ese estímulo, a veces tienen una reacción y de repente reconocen a la familia y capaz que pasaron 2 años y no reconocieron a nadie. Y me pasó vivir esa situación. Fue tanto el estímulo que generamos, estaba toda la familia hablando, orando, cantando, y la persona tuvo un momento de lucidez y recordó quién era, dónde estaba, quiénes eran los que estaban ahí. Fueron 2 minutos. Y la familia se le caían las lágrimas, porque ellos antes de entrar a la casa me decían, pastor, la persona que vas a ver acá, que es mi papá, ya no es mi papá. La enfermedad esa lo ha cambiado tanto que para mí ya no es mi papá, ya no es más la persona que yo conocí. Y que de repente esa persona vuelva a tener ese momento de quién fue, es maravilloso. Por eso si a alguien le borran la memoria, deja de ser quien es. Tuve un caso de una hermana en uno de los distritos que tuvo un accidente automovilístico y se le clavó un fierro acá en la frente. Y le afectó lo que se llama el lóbulo frontal. Y le afectó mucha parte de su cerebro. Y la personalidad de ella cambió así. Fue el día y la noche. Y no se acordaba de nada quién había sido desde el accidente para atrás. Así que para ella nació el día del accidente. Y todos los que la conocían antes, ella decía, yo no sé quién sos vos, yo no te conozco. Es muy triste. Por eso vos le borrás la memoria a una persona y deja de ser quien es. Entonces Dios registra en su libro, llamado Libro de Memoria, quiénes somos. Ahí somos conservados, guardados cuando pasamos al descanso. Ese es el espíritu que vuelve a Dios. Es el registro de quién sos. Es tu carácter que queda registrado. Y es por eso que como adventistas decimos que lo único que vamos a llevar al cielo es el carácter. Ahí está la explicación. Es por eso que te dije esta mañana, cuando arrancamos el sermón, que íbamos a hablar del estado de los muertos y del tema de transformar el carácter. Pero terminemos la cita para ir cerrando el sermón. Dice, en la resurrección cada hombre tendrá su propio carácter. Es decir, el que transformaste con la ayuda de Dios en esta tierra. Ese carácter que con la ayuda de Cristo fuiste cambiando para bien, para hacer buenas obras que fueron consignadas en el libro de memoria. A su debido tiempo, Dios llamará a los muertos, dándoles de nuevo el aliento de vida y ordenando a los huesos secos que vivan. Saldrá la misma forma, pero estará liberada de enfermedades y de todo defecto. Acá podemos decir, aquella persona que quizás en esta mañana está luchando con una enfermedad, en ese momento va a desaparecer esa enfermedad. Hay esperanza. Hay esperanza para aquel que hoy está al borde de la muerte por una enfermedad. Acá Dios te dice, tranquilo, en ese momento desaparece la enfermedad. Paciencia, ya va a llegar. Entonces dice, vive otra vez con los mismos rasgos individuales, de modo que el amigo reconocerá al amigo. Y no voy a entrar en detalles hoy porque ese es otro sermón que tengo de cómo vamos a hacer cuando seamos transformados. La Biblia dice la altura que vamos a tener, por ejemplo. ¿Sabían? Pero ya lo vamos a charlar en algún momento. Dice cómo vamos a hacer. Pero acá dice que vamos a tener los mismos rasgos individuales, solo que con una materia, con un cuerpo que no va a morir ni envejecer. Por lo tanto, nos vamos a poder reconocer. ¿Queda claro entonces qué es el espíritu que vuelve a Dios? No es un fantasma, es el carácter de la persona, que queda registrado en el libro de memoria de Dios. Dijimos hoy el título, ¿se acuerdan? Algunos apostatarán de la fe. ¿Seré yo? ¿Cómo hago para no ser engañado? ¿Cómo hago para que ese engaño no me lleve a la apostasía?
Yo tengo que estar preparado para ese engaño. La Biblia dice que el enemigo se puede disfrazar hasta de ángel de luz. Y tenemos ejemplos en la Biblia. Se disfrazó de serpiente, se disfrazó del profeta Samuel, se disfrazó de un ángel bueno cuando tentó a Jesús, ¿sí o no? Tiene varios disfraces. ¿Tendrá más? ¿Quieren saber? Miren. Satanás tiene poder incluso para hacer surgir delante de los hombres la apariencia de sus amigos fallecidos. No de cualquiera. Amigos. Y más. La falsificación es perfecta. La expresión familiar, palabras, tono de la voz son reproducidos con maravillosa nitidez. El año pasado o el anterior, con este amigo que te conté que damos este seminario, este taller sobre el tema de cómo enfrentar el tema del espiritismo, nos invitaron a predicar, a dar el tema en la iglesia de San Isidro, una sociedad de jóvenes. Y un hermano contó ahí que un amigo de él, que es hermano adventista, estaba en su casa, un día como hoy, 3, 4 de la tarde, y escucha, tocan la puerta y va a abrir. Cuando abre la puerta, lo ve a su hermano de sangre que había muerto hacía 10 años. Ahí paradito. 3, 4 de la tarde, lo ve y el supuesto hermano le dice, hola hermano, ¿cómo estás tanto tiempo? ¿Qué harías vos? Este se quedó, se le puso la piel de gallina, helado, cerró la puerta y se fue a hacer ¿qué cosa? A orar. Se arrodilló en la pieza y oró. Oró. Cuando terminó de orar, fue a abrir la puerta y no estaba más. Y esa persona le contó a este hermano que estuvo en San Isidro y ese hermano me contó a mí. Y me dice, pastor, dice, no solamente la altura, la forma, el tono de la voz, sino hasta el olor era igual. La falsificación es perfecta. Hay un juego con tus sentimientos y si vos no tenés claro cómo es la doctrina del estado de los muertos, este engaño que va a prender en sus redes a todos los hombres puede ser que te prenda a vos y a mí. ¿Y cómo termina la cita? Muchos se consuelan con la seguridad de que sus amados están disfrutando de las venturas celestiales y sin sospechar del peligro prestan oídos a espíritus seductores y a doctrinas de demonios. El demonio no se te va a aparecer como demonio. Va a tomar la forma de un amigo, de un familiar, de un conocido, donde vos tenés sentimientos. Y el conflicto de los siglos dice que una de las cosas que van a hacer en ese engaño va a ser decir que el día sábado ya no es más el día de reposo, sino va a ser el domingo. Pero ese es tema para otro sermón. Pero ese engaño va a salir por todo el mundo. Y nosotros seremos probados. Y la Biblia dice que algunos van a apostatar de la fe. Y yo le digo a Dios, Señor, yo no quiero ser ese algunos. Yo no quiero ser parte de ese grupo que va a participar de una gran apostasía, de un abandono de la fe, Señor. Yo quiero mantenerme firme en tu palabra. Por eso necesito entender cómo es el tema cuando alguien pasa al descanso. Porque si yo no comprendo eso y posteo fotos en mis redes sociales hablándole a un muerto, celebro el día de Halloween, voy al cementerio a llevarle flores y le hablo al muerto, si voy al curandero a consultar, ya estoy siendo engañado. Pero hoy Dios pone delante de ti y de mí, como dice la Biblia, la vida y la muerte. ¿Se acuerdan del versículo de Deuteronomio? La bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. El que me ama, dijo Jesús, mi palabra guardará. Acá está la base para tus principios. Y cabe la pregunta, hermanos, ¿cuánto tiempo estás dedicando para leer tu Biblia? ¿Cuánto tiempo estás dedicando para sentarte, abrir el libro sagrado y meterte en profundidad, escudriñando, como dice Juan 5:39, ondeando, metiéndote a fondo? Porque esto de la pandemia, que todo el mundo se justifica en muchas cosas con la pandemia, y ya pasaron 3 años, pero seguimos usando la pandemia como excusa,
Dice, no, la pandemia nos hizo dependientes de la tecnología. No, querido. Ya eras medio dependiente y la pandemia te potenció. ¿Cómo lees tu Biblia cada día? Yo a veces le pregunto a los hermanos, ¿cómo es tu estudio de la Biblia? No, dice, yo tengo la meditación. Meditación de cada año. Me levanto a la mañana, leo la meditación, cierro y salgo a casa. Bien, perfecto. Es bueno eso. Pero le digo, ¿y tu estudio de elegir un libro, por ejemplo, profundizar, comparar con otra parte de la Biblia, usar el espíritu de profecía? No, pastor, no, porque no tengo tiempo para eso. Y allá en la zona donde vengo es muy común que la gente salga a 3, 4 de la mañana de la casa para trabajar y a veces hacen el culto en el tren. Pero acá me parece que más tranquila la cosa, por lo que vi más o menos, ¿no? Pero me animo a decir esto porque todavía no conozco nada. Pero simplemente con esto te quiero animar a que salgas de lo básico, de lo superficial y ahondes en la palabra de Dios. ¿Qué pasa con los que tienen hijos? Yo ahora me encuentro en otra etapa, ¿no? ¿Cómo va a ser tu culto familiar, por ejemplo? Y el Espíritu de Profecía dice en el libro El Hogar Cristiano que el culto familiar debe adaptarse al más chiquito de la familia. ¿Sabías? Eso dice Dios. Yo tengo una bebé de 37 días, así que mi culto familiar va a ser corto. A medida que vayan creciendo será un culto más largo. Pero ese es el culto familiar. Después está el culto personal. Te pregunto, no para que contestemos, ¿haces tu culto personal? ¿Lo haces todos los días? ¿Cómo es tu vida de oración? Porque esas son las armas para no ser engañado. Y Satanás te busca. Y la Biblia dice que anda como león rugiente. ¿O no? ¿Cómo es el león? Segunda vertiente. Y cerramos con esto. Dijimos que íbamos a hablar del carácter. ¿Cómo es tu carácter en estos días? ¿Para quién estoy hablando hoy? ¿Estaré hablando por una persona que sufre de impaciencia? ¿Estaré hablando para alguien que tiene debilidad por la pornografía o por la mujer ajena? ¿Estaré hablando esta mañana para alguien que tiene debilidad por el alcohol, el cigarrillo o las drogas? ¿Estaré hablando para alguien que su debilidad es el vocabulario? ¿Para quién? Este sermón no es para señalarte con el dedo, porque cuando yo señalo con el dedo hay uno que apunta para allá, pero hay 3 que apuntan para mí. Por eso Jesús dijo, antes de ver el escarbadiente en el ojo de tu hermano, primero mira el tronco que hay en el tuyo. ¿Sabían que esa es la traducción literal? Antes de mirar la paja, el pequeño escarbadiente, en realidad es la astilla. Literalmente es la astilla. Antes de mirar la astillita que hay en el ojo de tu hermano, mirá el árbol que tenés en el tuyo. ¿Cómo es tu carácter hoy? Y usted me va a decir, pastor, si vos me conocieras, yo te sorprenderías para mal. Quédate tranquilo que somos 2, ¿eh? Porque acá quien habla es para quien primero estoy predicando. Porque si yo no vivo esto que te estoy diciendo, ¿qué sentido tiene? Por eso nosotros hoy debemos forjar nuestro carácter y ser transformados hoy por Jesucristo, para que cuando Él te venga y nos venga a buscar, estemos listos para ir a vivir con Él. Porque la transformación de tu carácter es el pasaporte para el reino de los cielos. Porque lo único que vamos a llevar de esta tierra es eso. No te vas a llevar ni el auto, ni la casa, ni la ropa, ni la plata. Te vas a llevar el carácter. Y ese carácter está siendo registrado en el libro de memoria de Dios. Y es por eso que necesitamos la transformación, la conversión que habla Gálatas 5, donde dice que el fruto del Espíritu es. Y mucha gente dice, los frutos del Espíritu son. No, no son. El fruto del Espíritu es, dice el texto. Porque el fruto es la conversión. Y eso como consecuencia da amor, gozo, paz, paciencia. Si antes no tenía amor, ahora soy una persona amorosa. Si antes no tenías paz, ahora soy una persona con paz. Si antes no era paciente, ahora soy paciente. Ese es el fruto de la conversión. Y si venimos a la iglesia sin buscar esa transformación, si leemos la Biblia y oramos sin buscar esa transformación, ¿qué sentido tiene? Si el objetivo más grande de este mundo es la vida eterna. Y el diablo sabe eso y genera estos engaños
para que vos no leas la Biblia, para que vos no tengas claro tus principios, para que vos no transformes tu carácter y de esa manera hacer que seas un apóstata cuando llegue el tiempo de la gran apostasía. Es por eso que en esta mañana cierro el sermón con este versículo. Dijo el apóstol Pablo, fíjense bien en el misterio que les voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Hoy citamos esta parte. Y acá abajo, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? Pero gracias, está cortado del texto, pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de ¿quién? De Jesús. Me sorprendió la frase que está ahí tallada en el púlpito. Primera vez que veo un púlpito que tiene una frase tallada como esa. ¿Qué dice ahí? Háblame de Jesús. Eso es lo que quiero hoy que vos te lleves a tu casa. Que sientas que Jesús te está hablando para que tus bases en su palabra sean firmes y para que tu carácter sea semejante al de Él. Por eso termina el versículo. Por tanto, mis queridos hermanos, manténganse como firmes e inconmovibles, progresando en la obra del Señor. En esta mañana, mi deseo es que cada miembro de la iglesia de Escobar sea un miembro firme e inconmovible en la palabra de Dios, para que no seas engañado, para que no formes parte de la apostasía. Y mi segundo deseo es que tu carácter sea semejante, y el mío, sea semejante al de Cristo, y que cada día busques ese objetivo, para que si te toca partir al descanso, estés seguro de que fuiste registrado en el libro de memoria y resucites para vida eterna. Y si estás vivo cuando viene Jesús, entonces ser transformado junto con los que resucitan en un abrir y cerrar de ojos y pasar de vida a vida para vivir ya en un mundo sin pecado, sin dolor, pero sobre todo en un mundo sin muerte. ¿Cuántos quieren, cuántos desean estar firmes en la palabra de Dios y tener un carácter parecido al de Jesús? Puedo ver tu mano. No levantes por compromiso, y en casa también a los que están mirando. Hoy es una invitación que Dios te hace. La Biblia dice, hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación. Que el Señor te bendiga en esta mañana.